Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y esta es la revolución del debate en la llaga. Gracias por estarnos acompañando en estos días de asueto para muchos, en otros días de contemplación para otros, de fe, de esperanza e incluso de dolor. Bien, para hablar de un tema profundamente interesante e importante, sobre todo por los días que estamos viviendo, se encuentra con nosotros el doctor Juan Pablo Alcocer. Él es un experto, él es un amigo de este programa, quien siempre está presente para abordar este tipo de temas. Él es nada más ni nada menos que abogado en derecho canónico y vamos a hablar precisamente de la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Doctor Alcocer, gracias. Buenas tardes, Tony, y buenas tardes a todo tu auditorio. Y creo que es un tema sobre el cual se ha derramado tinta, pero esa tinta no siempre es exacta. Esa tinta no es indeleble, es decir, se han dicho muchas cosas infundadas. Mi punto de vista es el derecho procesal hebreo de la época. Aquí no interviene el derecho procesal romano de ninguna manera, como han pretendido algunos colegas, y mucho menos el derecho procesal civil o penal mexicano, como también han contribuido o han tratado de contribuir a la doctrina algunos colegas. Es el derecho procesal hebreo de la época. Hablamos de la Biblia, hablamos de la Mishnah, hablamos del Talmud de Jerusalén. Ahí vienen las bases de la muerte de Jesucristo. Doctor Alcocer, y así abrimos el programa. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo juzgaron? ¿Y por qué finalmente lo hicieron perder la vida? Mira, simple y sencillamente fue un proceso que tuvo 27 irregularidades procesales hebreas. Los que lo mataron, porque así hay que decirlo, fueron los judíos de aquel entonces, el llamado Sanedrín, que eran los tres estamentos de la gente importante de la época, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Esto tiene una base bíblica que viene precisamente en Mateo 26 y en Marcos 14, en donde dicen que de ahí iban a conducir a Jesús al sumo sacerdote que es Caifás, y se iban a juntar todos los ancianos, todos los escribas y todos los sacerdotes para juzgarlo. ¿De qué lo juzgaban o de qué querían juzgarlo? Bueno, simple y sencillamente, él durante las enseñanzas en el templo siempre enseñó la doctrina con relación a que él era el Mesías, es decir, él era el enviado que los judíos habían estado esperando durante muchos años. Hay que recordar que en aquella época se presentaron falsos profetas, los cuales no llegaron a sostener con su doctrina que verdaderamente eran el enviado, el Hijo de Dios, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, bueno, lo someten a un procedimiento lleno de irregularidades. Por ejemplo, lo juzgan lo juzgan un día antes de la Pascua. A Caifás, que fue el primero que lo acusó en la resurrección de Lázaro, se vuelve juez y se vuelve presidente de la asamblea del Sanedrín. Entonces juega un doble papel absolutamente ilegal. Es una monstruosidad escandalosa, jurídicamente hablando. Y la primera vez que lo detienen, porque lo detienen en la sala Gasí, lo llevan a la silla a la piedra de las sillerías, a la sala de las sillerías, y la primera vez que lo detienen, pues no le levantan cargos, Tony. Curiosamente le empiezan a hacer preguntas como si fuera un testigo, y entonces él les dice que no le pregunten a él, que simple y sencillamente le pregunten a quienes han oído su doctrina. Pero en la codicia o con las ganas de matar a Jesús, lo llevan ante Caifás, que ya se instaló, como te digo, como presidente y como juez y como acusador, ¿verdad? Y entonces uno de los guardias le da una bofetada. Esa es otra de las irregularidades. Estaba absolutamente prohibido por el derecho hebreo de la época actuar con brutalidad. Y actuar con brutalidad porque tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Mishnah
decían que había que tratar a los reos con toda benedicencia y había que investigar debidamente los cargos que se levantaban. Y aquí no había cargos. A ver, Entonces, doctor, digamos sí, que ya desde entonces, o desde sí, antes, como diría mi abuelita, se sí, respetaban los derechos humanos, que esta gente que lo empezó a juzgar se lo pasó por el arco del triunfo, ¿cierto? exactamente. Y eso está perfectamente documentado en la Mishnah, en el Talmud y en los 4 evangelios, sobre todo Marcos, sobre todo Mateo. En algunos momentos es más detallado Lucas. Pero también el Evangelio de San Juan tiene una gran intervención. Ya desde aquella época había una violación flagrante, digamos, a los derechos humanos. En este caso estaremos hablando al derecho humano de Jesús a defenderse, ¿no? A defenderse. Una vez que lo llevan con Caifás y le dan la bofetada, pues Caifás empieza a preguntarle, interrogándolo y violando una vez más el derecho procesal sin cargos. Jesús prácticamente no responde y entonces surge que le empiezan a juntar testigos. El juntar testigos había que entrevistarlos de uno a uno. Y aquí cometen el error los judíos de la época de llevar varios testigos. Y el tema era que él había dicho, que no era cierto, que iba a destruir el templo y que lo iba a edificar en 3 días. Pero él no se refería a una destrucción material del templo, sino se refería precisamente al templo de su cuerpo vivo, que él iba a ser muerto, ejecutado, y que en 3 días resucitaría. Aquí es A muy ver, importante. doctor, permítame un segundo antes de continuar. Guarde la idea, por favor. Le voy a preguntar algo que a lo mejor es una tontería. No, No necesitaba o no se utilizaban los abogados. ¿No tendría que haber tenido Jesucristo un abogado? no. El Nuevo Testamento no habla de la procuración, no habla de la abogacía, sino que el reo se vendía solo. De ahí la importancia de los testigos, de que dijeran absolutamente la verdad y la importancia de las palabras, Tony, que se utilizaron en ese momento para tratar de acusar a Jesucristo. Entonces, como no logra Caifás a través de los testimonios, ¿verdad? Y a través de los cargos, se atreve Caifás entonces con una frase demoledora a decirle que si es el Mesías, tú eres el Mesías. Eso viene perfectamente contenido en los evangelios y entonces le dice, pues tú lo has dicho, sí lo soy. Y entonces es cuando Caifás dice, blasfemia, ha blasfemado, ¿qué más podemos hacer? Ustedes mismos lo han oído. Cuando nunca debió haber incitado la respuesta de blasfemia a los otros jueces que formaban parte del Sanedrín, sino que cada uno debía valorar las respuestas en su caso de Jesús. Pero como la respuesta de Jesús fue corta y contundente, en el sentido, sí, soy el Mesías, pues no le quedó de otra a Caifás más que hacer otro acto indigno. En aquella época, el Éxodo hablaba que todos los judíos en algunos momentos podían rasgarse las vestiduras. Tú has oído esa frase de que se rasgó las vestiduras. Sí, nada más que Caifás, como sumo sacerdote, era el único que no podía rasgarse las vestiduras y en un afán de protagonismo y de llamar la atención, se rasga las vestiduras, ¿verdad? Como diciendo, estamos en presencia precisamente de un criminal mayor. Eh, Siendo así, hay otra irregularidad. Los judíos contaban el tiempo distinto. A él era lo vespertino y lo matutino. Y a él digamos, digamos, un jueves en la mañana, entonces tienen que esperarse lo vespertino en la tarde, no pueden juzgarlo durante el viernes, sino hasta el tercer día, y en el tercer día es ya el día de la Pascua judía, y estaba prohibidísimo un juicio penal el día anterior a la Pascua o el día de la Pascua. Esto es lo que se llama los ácimos. Entonces,
ellos juzgan también en un tiempo inadecuado, en un lugar inadecuado, sin cargos. Los testigos se contradecían. Entonces, Caifás no encontraba la manera, ¿verdad?, de poder acusarlo y de tratar de que Jesús se autodelatase. En la inteligencia, en la mens, en la inteligencia de Jesús, pues simple y sencillamente iba a hablar muy poco. Una vez que el Caifás dice, bueno, ha blasfemado, entonces todo mundo, en lugar de dar un veredicto pausado, y había que esperar una noche, según el derecho procesal hebreo, pues simple y sencillamente dice, sí, este señor es reo de muerte. Entonces, A lo ver, doctor. matan. Sí. Doctor, permítame un segundo. Me está usted diciendo, y lo que entiendo es que si lo trasladáramos a esta época, violentaron el debido proceso de Jesucristo. Totalmente. Son 27 regularidades absolutamente comprobables en documentación antigua, tanto Nuevo Testamento como en el Talmud y como en la Mishnah. Absolutamente violentaron el debido proceso, pero además no les importaba violentarlo. Lo que les importaba era darle muerte a Jesús precisamente por la doctrina y precisamente porque él mismo decía que era el Mesías y que él era el enviado, él era el Hijo de Dios. Entonces, eso para los judíos era absolutamente inaceptable. Entonces le cargan precisamente este delito. Sí. A ver, doctor. Entonces se confabulan, vamos a decirlo, una serie de personajes que Sí. lo dicen los evangelios Sí. para juzgar a Jesucristo. Pero el punto está en que él molestaba también, ¿no? Él era, digamos, al régimen, vaya, al gobierno, a las autoridades, ¿no? Al Bueno, régimen que había en ese momento. Él era un rebelde. es muy interesante porque estamos en una época en donde el Imperio Romano tenía muchos problemas en Judea, porque los judíos de aquella época gobernaban completamente. No obedecían a pie juntillas la ley romana, tenían sus asambleas. Evidentemente, eso, más una persona que llega, que dice que es el profeta, que es el Hijo de Dios y que empieza a juntar multitudes y que empiezan a ver los milagros que él hacía, documentados, insisto, también en el Nuevo Testamento, pues eso molestó muchísimo al Imperio Romano, a través en ese entonces de su procurador Poncio Pilatos, y sabemos que el gobernador era Herodes, y bueno, pues el imperio estaba dominado por César, y no podían quedar mal Pilatos y Herodes, aunque Herodes era un disoluto, Pilato no lo era. Pilato estaba casado con una mujer bastante sabia, y que en la segunda fase del proceso, cuando le llevan a Jesús, a los judíos, sale Pilato y les dice que qué es lo que quieren. Y entonces los judíos le dicen, bueno, este hombre ha molestado con su doctrina, está diciendo esto, y esto va en contra de la ley judía. Entonces lo que queremos es que lo juzgues. Y entonces Pilatos dice, pero qué mal ha hecho este hombre. ¿Por qué tengo que juzgar a este hombre? Los pone en duda. Y los judíos vuelven a insistir en que se ha autoproclamado el Hijo de Dios y que hay que juzgarlo. Entonces Pilatos tiene que tomar una decisión definitiva y precautoria. Y Pilatos dice, bueno, se utiliza que en la fiesta de la Pascua se suelten a dos ladrones. En este momento tenemos ahí la figura de Barrabás, si tú recuerdas, Tony, y la figura de Jesús. Y pues Pilato tiene una entrevista con Jesús que desde mi punto de vista en los evangelios autorizados es muy corta. Es una entrevista en donde le pregunta si él es el rey de los judíos, él le dice que sí, y tienen un diálogo sumamente corto. Yo pienso aquí que debió haber un escribano, que debió haber un notario de la época, y yo no pienso que el diálogo entre Jesús y Pilatos haya durado 5 minutos, Yo pienso que fue un diálogo de 2, 3 horas en donde indagó
precisamente el procurador romano a la figura de Jesús. Frente a la presión judía, Pilato sale al pretorio y entonces les dice, bueno, yo no encuentro pecado, ni encuentro mal, ni encuentro delito en este hombre, pero ya la muchedumbre y ya la turba estaba convencido de que había que crucificar, porque esa era la manera para castigar a un hombre que pues que se decía el Hijo de Dios. Ahora, que hay algo muy importante. A ver, doctor, Si permítame Jesús, un segundo. Permítame un segundo, guarde la idea, por favor. sí, ¿Cómo esta turba que un domingo antes estaba con las flores y con las palmas en el Domingo de Ramos, lo sí, claro, aclamaba y en la montaña y todo esto, y que vio los milagros, ¿por qué ahora pedían su crucifixión? ¿Por qué ahora pedía esa turba su cabeza? ¿Fue un poco fuente ovejuna? claro, no, más bien porque fueron influenciados por las autoridades judías, por el Sanedrín. Es decir, aquella turba que alabó a Jesucristo en el Domingo de Ramos, pues es la misma turba que se ve influenciada con las perversidades de los sumos sacerdotes y de las autoridades judías, que llegan a convencer a la turba de que estamos en presencia de un falso profeta y de que estamos en presencia no de un hijo de Dios, sino que estamos en presencia de otro de tantos que se hizo hijo de Dios. Entonces, pues aquí desafortunadamente las turbas son vulnerables y las turbas son manejables. Y es la autoridad judía la que convence precisamente a la turba, por eso llegan ante Pilatos. Y no llegan ante Pilatos únicamente las autoridades, sino que llega también la turba. Y Pilatos, para evitar un tumulto, les dice, bueno, pues es costumbre soltar a un bandido. Entonces ustedes díganme a quién son, si suelto a Barrabás o suelto a Jesús. Y curiosamente, incitados una vez más por el Sanedrín, por Caifás, pues la turba escoge que se suelte a Barrabás y escoge que se vaya y que se crucifique, ¿verdad? A Jesús. Dice, bueno, entonces, ¿qué hago con Jesús? Crucifícalo. Está la presión que recibe el procurador romano, pues que tiene que proceder precisamente a lo que la turba pide, lo que la turba pide. Pero aquí juega un papel muy importante un personaje que no hemos mencionado, Tony, que es Judas. Judas es clave porque Judas es pagado con 30 monedas de plata para que le diera la pista a las autoridades judías de quién era el Jesús que había que detener en el huerto de los Olivos. Y es él precisamente el traidor, el cual le dice a la persona a la cual yo le dé un beso, él es precisamente a quien tiene que atrapar. Y así lo hace. Y aquí viene también un pasaje evangélico hermoso, cuando Pedro en ese momento lo defiende, saca la espada, corta la oreja a un soldado romano, y Jesús en ese momento le dice, guarda tu espada, porque con lo que estás midiendo, con eso serás medido, ¿verdad? Con eso serás medido. Entonces Judas aprovecha, le pagan las 30 monedas. Tiene también la frase evangélica de Jesús cuando le dice, maldita la hora en que naciste. Y yo creo que esa es una frase que a todos los traidores había que aplicar en todos los tiempos. Maldita la hora que naciste, porque te confié, escuchaste mi doctrina, fuiste parte de mi equipo, de los apóstoles, y pues te compraron, ¿verdad? Y al comprarte, pues me estás entregando, ¿no? A ver, Entonces, doctor. ahí Doctor, vamos, sí. fue a todas luces, siempre lo hemos sabido, pero usted lo ha explicado muy bien, con peras y manzanas, y hasta yo le he entendido, doctor. Ah, hombre. Dígame una cosa, fue un mal proceso, un juicio plagado de irregularidades Completamente, y un gran traidor. completamente. Sin embargo, doctor, y este es mi último cuestionamiento, así tenía que ser. Alguien Bueno, tendría que traicionarlo y tenía que fallar toda la estructura legal, ¿no? De la época para que Jesucristo muriera por si nosotros, ¿no, nos doctor? vamos a la parte de misión salvífica de Jesucristo, así tenía que ser. Tan es así que en el huerto de los olivos, Jesucristo, hincado, le pide al Padre orando, Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz. O
sea, esto que la historia tiene que pasar y yo tengo que pasar cruzando, atravesando la historia, si es posible, quítame este cáliz, pero no se haga en mí mi voluntad, sino hágase en mí según tu palabra, según la voluntad de Dios. ¿Era necesario? Sí. Era no nada más necesario, proféticamente el Antiguo Testamento, Isaías, Josué y diferentes libros, el Deuteronomio del Antiguo Testamento, anunciaban lo que cientos de años después se iba a cumplir con la llegada de Jesús como el Mesías. Era necesario que pasara, así es. Doctor, ha sido un placer siempre conversar con usted. Yo de verdad podría pasarme Hombre, todo el día, pero no hay tiempo que nos alcance. Pero gracias, de verdad, muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro estos detalles que luego, pues evidentemente uno no conoce o no profundiza en ellos. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Alcocer. muchísimas gracias, Tony, a ti y a tu auditorio, y que se la pasen muy bien en estos días de descanso quienes descansan. Muchas gracias, un abrazo y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues ya escucharon, qué interesante de alguien que sabe y sabe muy bien sobre estos temas, que es el doctor en Derecho Canónico, Juan Pablo Alcocer. Bien, muchas gracias, doctor, y gracias a todos ustedes. Compartan, por favor, esta información, compártanla con sus amigos, con todos, para que todos sepamos, nos enteremos y además envíen estrellas, denle like, en fin, todo lo que haya que hacer para que este espacio libre y plural siga existiendo. Muy bien. Te encargo la edición, Tony, por favor. Por supuesto, doctor Alcocer, con mucho gusto. Para compartirla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta Muy luego. buenas tardes. Y llegamos así al final. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate. En la Llaga. Hasta la próxima. Gracias.